Cántico de acción de gracias. Isaías capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bendito y amado Padre, gracias te damos por este día y porque nos permites alabarte y aprender de tu palabra por este medio. Te ofrecemos este culto y te pedimos que al escuchar tu palabra la guardemos en nuestro corazón y la compartamos. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén.
Dice la palabra de Dios: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder recibir tu palabra en todos nuestros hogares, sabiendo que en ella y a través de ella podemos recibir el alimento espiritual, el consuelo y el mensaje que tienes preparado para cada uno de tus hijos. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos discernir y poner por obra tu bendita palabra, la cual nunca sale vacía, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, sabiendo, Señor, que tu Santo Espíritu es quien nos habla a través de nuestro hermano, podamos salir edificados, fortalecidos y llenos de gozo por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien vive y reina, y te suplicamos que podamos todos, Señor, seguir pudiendo recibir tu palabra en cada uno de nuestros hogares. Amén. Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Bueno, pues vamos a mantener con firmeza la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, esperando que la palabra de Dios sea de edificación para sus vidas, en particular en estos tiempos que estamos viviendo, y reconocer como creyentes nuestra esperanza en nuestro Dios, y reconocer la obra de Jesucristo que ha hecho en nuestras vidas. Y bien, hermanos, iniciaría con la lectura bíblica del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios dice de esta manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A partir de este texto, de esta escritura, hermanos, pues vamos a ir identificando a través de la palabra de Dios, a través de las profecías, de cómo había un plan y cómo hay un plan perfecto de Dios para nosotros, en particular con una acción de Dios profundamente impactante en nuestras vidas, incluso que de alguna manera impactó en la historia del hombre. Pues bien, me referiré a este punto, en particular, Jesús, el Cordero de Dios, como perfecto y último sacrificio por el pecado. Bien, la manera como vamos a identificar al Cordero de Dios en la profecía será a través de una manera de esquematizar el estudio. Finalmente será una reflexión, un estudio, lo que vamos a ir viendo en este momento. Bien, se hará a través de dos prefiguras de una profecía bíblica, de la presentación del Cordero y del cumplimiento, y ahí es donde nosotros vamos a tener la conclusión y la consolidación de este mensaje. La primera prefigura lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22, del versículo 7 al 8. Ahí, hermanos, se registra una de las más significativas figuras acerca del advenimiento del Cordero de Dios. Quiero aclarar que este término hoy por hoy nos puede parecer sumamente ordinario, pero en la cultura judeocristiana tiene un valor único y de una profundidad total. Incluso para los judíos, el hablarles de esta manera a un judío en esos tiempos era algo extraño, incluso muy inquietante. Y lo vamos a ir viendo por qué razón. En la primera prefigura o en la primera prefiguración es Isaac. Dios le pide a
al patriarca Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, un hijo que estaba esperando por mucho tiempo y que conocemos toda la historia bíblica que hay detrás de ello. Pues bien, hermanos, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Por supuesto que esta acción es sumamente extraña, inconcebible, si anticipamos una interpretación fundada y fundamentada en el valor, en nuestros juicios de valor, sumamente extraña e incluso insostenible. La realidad es que Dios, hermanos, a través de esto estaba prefigurando, porque es lo que significa, es representar de una manera anticipada el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar un sinfín de aspectos importantes, porque lo que hoy trataremos de hacer, hermanos, con el favor del Señor, y que seamos edificados en su palabra, es cómo hay un contexto a través de las Escrituras y aspectos muy importantes que hay que ir resaltando. Bien, esta fue una prueba difícil y total para Abraham, lo sabemos, y un testimonio para el mundo, que iba a tener un cabal cumplimiento llegando los días de Dios. Y bueno, esto fue profundamente comprendido hasta que no fue contemplada este cumplimiento de esta prefigura. Camino al altar, Isaac le dice al padre Abraham, a su padre Abraham, dice Isaac: he aquí el fuego y la leña, mas yo no veo el cordero para el holocausto, para el sacrificio. No sabemos si Isaac en su edad, en su corta edad, no sabemos si estaba ignorando sobre lo que estaba ocurriendo en su entorno, pero algo le inquietaba: ¿dónde estaba el sacrificio? ¿Dónde estaba el cordero para el sacrificio? Y Abraham le respondió: Dios proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, ya conocemos la historia, que Isaac fue dispuesto en el altar y a punto de cometer esta acción, pues sabemos la historia bíblica, que vino un ángel, detuvo la mano de Abraham, y ahí el cordero, estaba un cordero entre los arbustos. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso es importante, hermanos, en lugar de su hijo. Aquí está prefigurando todo un concepto doctrinal que en la Iglesia Reformada conocemos como la sustitución y sustitución penal. ¿Qué es esto, hermano, la sustitución penal? Bueno, es tomar el lugar del culpable, saldar una cuenta o un delito frente a la justicia, y alguien que no es culpable toma el lugar del culpable. Pero esto lo vamos a ir viendo a manera que vamos a ir desarrollando la temática. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar importante, y no lo olviden: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto cordero para el holocausto. Y bueno, hermanos, es importante señalar que mucho tiempo después, una gran cantidad de años, un gran periodo de tiempo, tuvo cabal cumplimiento. Sobre este monte, el monte Moriah, allí, hermanos, Dios ofreció a su único hijo, el Cordero de Dios, como sacrificio por el pecado, para reconciliar consigo mismo al hombre. Esta es la primera prefigura, Isaac. Pasamos a la segunda prefigura, el Cordero de la Pascua. Y ciertamente, hermanos, este día que llamamos de una manera ordinaria Jueves Santo, coincide en algunos aspectos con la Pascua judía.
no enteramente porque ha habido ciertas modificaciones para no coincidir con la festividad judaica. Pero es importante señalar algo, que esta festividad que realizaba el pueblo de Israel y que sigue realizando el pueblo de Israel con algunas modificaciones debido a la diáspora, esta podría ser, hermanos, y lo entendemos como la segunda prefigura. Y dice en el libro de Éxodo, hermanos, el capítulo 2 y 30, prácticamente encontramos toda la narrativa referente a esta fiesta de la Pascua, que es la prefigura más convincente, más contundente y más clara del advenimiento del Cordero de Dios. La Pascua judía, no confundirla con la fiesta de los panes sin levadura, que después lo vamos a ver, como parte de esos aspectos que nos dan plena seguridad del cabal cumplimiento de la profecía respecto al Cordero de Dios. La fiesta de la Pascua se llevaba a cabo cada año, el día 14 del mes de Abib o Nisan. Y se come y se participaba de esta comida en recuerdo de que el exterminador pasó por alto las casas de los hijos de Israel y que ningún primogénito murió esa noche porque ellos habían, de acuerdo a la instrucción de Dios, de sacrificar el cordero y con su sangre señalar los dinteles y los lados de las puertas. Y el ángel exterminador pasó de largo. Y eso es el significado de Pascua, Pesaj, que el ángel exterminador pasó de largo, mientras que los hijos, los primogénitos, los judíos, estaban siendo visitados por el exterminador. El plan de Dios para redimir a su pueblo de la esclavitud en Egipto, la tierra de esclavitud. Vamos a ver más adelante, hermanos, cómo esto se cumple de una manera perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera dar lectura, hermanos, a los textos que convergen referente a la fiesta de Pascua. Y me gustaría ir haciendo señalamiento de algunos puntos que tendrán suma importancia para poder interpretar ahora sí el Evangelio referente al advenimiento del Cordero de Dios. Dice Éxodo capítulo 12 del versículo 6 al 11, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán entre 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y en Levítico, capítulo 23, del versículo 4 al 8, dice la palabra de Dios: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, eso es importante, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, es decir, al siguiente día, hermanos, de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, es decir, el 15º día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, dice Números capítulo 9, versículo 3, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, una vez más, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Bien, esta es la segunda prefigura, el Cordero Pascual. Ahora vamos a atender a la profecía
¿Qué nos dice el profeta Isaías, hermanos? Y este mensaje que introduce el profeta Isaías en la idiosincrasia del pueblo de Israel, pues dejó también una inquietud en el pueblo, y sobre todo el contenido que todavía hoy en día, hermanos, los judíos creo que no la comprenden del todo, porque en lugar de un Mesías triunfador, victorioso, es un Mesías sufriente, y va más allá. Señala aspectos muy importantes sobre la salvación, lo que conocemos como soteriología, aspectos importantes también sobre la pasión de Cristo y sus dolores y sus sufrimientos, y aspectos demasiado particulares como para comprender que realmente, hermanos, y valorar que ese es un plan de Dios perfecto, el plan de Dios perfecto. Dice el profeta Isaías, y me remitiré, hermanos, constantemente a la Sagrada Escritura, hermanos, porque es la única referencia que tenemos nosotros, hermanos. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, del versículo 3 al 7, incluso el Evangelio del Antiguo Testamento, porque anuncia con sumo gozo la salvación del hombre, pero a través de un profundo sufrimiento. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí, hermanos, una vez más, hace referencia a la doctrina de la sustitución penal, que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, aquí el profeta Isaías estaba visualizando al Cordero de Pascua, con toda seguridad, porque el Cordero de Pascua tenía también un propósito: liberar, salvar y proteger. Y en Hechos, capítulo 8, versículo 32, la palabra de Dios hace una relación con esto. Cuando va el eunuco leyendo las Sagradas Escrituras y Felipe, el diácono, se le acerca acá, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y precisamente, hermanos, el eunuco iba leyendo este pasaje. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Y Pedro, el apóstol Pedro, estamos haciendo una trayectoria por las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, hermanos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelve una vez más esa referencia al Cordero de Pascua, al Cordero Pascual, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. He aquí el plan de Dios. He aquí el plan de Dios que se sobrepone al rito, al símbolo. Es un plan perfecto, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿En quién se estaba manifestando en los postreros tiempos? ¿En quién se ha manifestado ahora que nosotros podemos mirar en retrospectiva? Únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, hermanos, la sustitución penal es la sustitución del Hijo de Dios en lugar de los pecadores, el cual asumió la obligación de ellos de dar satisfacción a la justicia divina. La sustitución de Cristo en lugar de los pecadores, de que Él hizo una total satisfacción ante la justicia y la ley de Dios, obrando así para nosotros una perfecta justicia, mediante lo que podemos ser justificados, mediante la cual podemos ser justificados. Sustitución penal y muerte vicaria de Cristo. Vicaria es en representación nuestra, Él tomó nuestro lugar. Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él.
Ahora bien, llegamos a los tiempos contemporáneos de Jesucristo. Y Juan el Bautista anuncia y revela el cumplimiento de la prefiguración de Jesús como el Cordero de Dios cuando declara, y quiero advertir, hermanos, que esta expresión era sumamente inquietante para el pueblo de Israel. No tiene un precedente, no había un precedente alguno que esta expresión se la adjudicara a un hombre. La cultura judía, cuando hablaban del Cordero de Dios, miraban el Cordero Pascual, visualizaban el Cordero Pascual. Entonces, cuando Juan presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios, está anticipando todo lo que concierne a los beneficios de disfrutar de ese sacrificio. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29, parte de la lectura que hicimos, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente Juan el Bautista, en cumplimiento de la profecía de Isaías, fue la voz que clama en el desierto, que prepararía el camino a Jehová, enderezaría calzada en la soledad a nuestro Dios. Señaló que con el advenimiento del Cordero, ese Cordero prefigurado y profetizado y anunciado y anticipado en las Sagradas Escrituras, el reino de los cielos se había acercado. Y amonestaba en consecuencia al arrepentimiento de los hombres, de sus pecados, porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, Hijo unigénito, ese acto que vimos también en el monte Moriah cuando iba a sacrificar a Abraham y Isaac. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham y Isaac? Dios proveerá. El Cordero fue provisto, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el Cordero ha sido provisto. Está a vuestra disposición. Y vuelvo a retomar el pasaje con el que di inicio del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, que dice: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo, hermanos, está consolidando. Pablo está cerrando todo ese camino de la prefiguración, de la profecía, al cumplimiento del advenimiento del Cordero. Aquí Pablo lo está realmente aclarando y lo está señalando. Ahora, retomaré para esto, hermanos, y esto lo he venido haciendo en las ocasiones que me han invitado en el día de Jueves Santo, porque me es importante señalar la importancia de cada aspecto, cómo fue cumplido, hermanos, en cada particularidad. Me centraré en la prefigura del Cordero sacrificado que ya leímos en el libro de Éxodo, Levítico y Números, el Cordero sacrificado en Pascua, la cual tuvo perfecto cumplimiento cuando en otro 14 de Nisan, porque así lo fue, hermanos, y vamos a leer la Escritura y vamos a leer cada parte del Evangelio, que no es el propósito abrumarlos con un estudio detallado. Creo que tendríamos que tener unas 3 o 4 sesiones para ello, sino solamente valorar cómo el Cordero de Dios fue perfectamente presentado y ofrecido para nuestra salvación. Y cómo el Cordero Pascual de los tiempos patriarcales y del Viejo Testamento, cómo era una prefigura y era un tipo de lo que ahora es una realidad total para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, como el verdadero y anunciado Cordero de Dios, era sacrificado en una cruz por los pecados de toda la humanidad. Y cuando digo toda la humanidad, hermanos, quiero advertir y aclarar que es los pecados relacionados con sus elegidos, con su iglesia. Por lo tanto, preciso que era sacrificado en una cruz por los pecados de los que Dios había llamado, de los que Dios había
predestinados para ser rociados, como dice Pedro, para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Hay aquí el cumplimiento de esa sustitución penal, de esa sustitución que ya vimos en la prefigura de Isaac. Analicemos esto entonces con detenimiento. Veamos. Y aquí, hermanos, les voy a pedir en sus casas, que tenemos esa gran oportunidad de estar en sus casas y con esa comodidad de poder analizar textos paralelos. En Mateo 26, 17 dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Aquí, por el título, podríamos pensar que hace referencia al día 15 de Nisan. Y ya lo vimos en Éxodo y en Levítico. Y por lo tanto el 14 ya había pasado y el sacrificio de cordero también. Pero ¿qué nos dice Marcos? Es decir, Marcos con referencia prácticamente al mismo pasaje. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes. Marcos aquí, hermanos, sí distingue los dos eventos, la Pascua y la fiesta de los panes. Vuelvo a regresar a Mateo. Mateo dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No da más referencia. Pero el mismo Marcos, en el capítulo 14, versículo 12, dice algo extraordinario. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero a la Pascua. Y si retomamos lo que hemos leído en Éxodo y Levítico, el cordero de la Pascua se sacrificaba el 14 de Nisan. Entonces, ¿por qué Marcos le habla como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Porque, tan sencillo, en la Pascua, el 14 de Nisan, también se comía el cordero con pan sin levadura. Y de allí, la siguiente festividad que duraba 7 días. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bien, Marcos no solo distingue, hermanos, con claridad las dos fiestas, sino también aclara que el primer día de los panes sin levadura es el 14 de Nisan. ¿Por qué? Porque es en este día cuando se sacrificaba el cordero. Marcos lo está diciendo con mucha claridad. En los tiempos de Jesús se fusionaba, o ya se había fusionado, los dos eventos, como la fiesta de los panes sin levadura, porque aún en el 14 se comían, como le había comentado, panes sin levadura. ¿Qué nos dice Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, 7? Dice, hermanos: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aquí Lucas está en total correspondencia con lo que había dicho también Marcos. Entonces hace referencia al día que se sacrificaba el cordero, y lo que hemos visto ya en Éxodo y Levítico es el día 14 de Nisan. Y Juan, dice Juan, el Evangelio de Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí Juan nos hace una aclaración muy importante, o nos revela algo muy importante. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, ya había comenzado el día de Pascua, porque el día judío comienza a las 6 de la tarde. Ya había comenzado el día 14 de Nisan, el día cuando se sacrificaba el cordero. Y Jesús cenó con sus discípulos en las primeras horas de haber iniciado este día, porque era de noche. Pero ciertamente eran las primeras horas del inicio de un día judío. Jesús cenó con sus discípulos, fue a orar al Getsemaní, fue traicionado y fue arrestado, y todo lo que hemos leído y todo lo que podemos leer en la palabra de Dios. Pero dice claramente que cuando Jesús se presenta en la casa, cuando lo llevaron a casa de Caifás al pretorio, los judíos no podían entrar porque no podían comer la Pascua. Y eso es correcto, porque Éxodo dice claramente que el cordero se sacrificaba entre las 2 tardes, tanto Éxodo como Levítico, entre las 2 tardes. ¿Y qué es esa expresión tan sencilla, hermanos? Dentro de la manera de medir el horario del pueblo de Israel, las 2 tardes era a las 12 del día nuestro, que era la hora sexta de los judíos. A partir de la hora sexta, que corresponde a las 12 del día de nuestro uso horario, el sol comienza a declinar. Y para ellos es el inicio de la tarde. ¿Sí? Y a las 6 de la tarde ya
Se ponía el día y comenzaba un nuevo día. Entonces, entre las 12 de las tardes, entre la hora sexta o 12 del día nuestro, a la hora doceava o 6 de la tarde del pueblo de Israel, el punto medio es entre las 2 tardes, que coincide con las 3 de la tarde, que es la hora nona o la hora novena para el pueblo de Israel. Y en ese momento, hermanos, Jesús estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. Pero a esa misma hora también estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual, el cual se tenía que preparar, hermanos, con cierta premura, porque el siguiente día, recuerden que era un día de reposo. Así lo dice la palabra de Dios, hermanos, lo hemos leído. Al siguiente día, el 14 de Nisan, era el 15 de Nisan, que era el primer día de los panes sin levadura, y era día de reposo, el primero y el séptimo día. Entonces el pueblo de Israel, en el momento que Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba sacrificando el Cordero Pascual. Y tenían que prepararlo para comerlo, iniciado ya el día 15, y ya no podían hacer ninguna actividad. De ahí la premura también de descolar a Jesús rápidamente, porque se acercaba el advenimiento del Shabbat, el día de descanso del primer día de los panes sin levadura. ¿Y por qué esto, hermanos? ¿Por qué este análisis? Porque quiero transmitirles la gran importancia y el cumplimiento de la profecía. Porque verdaderamente Jesús era el Cordero de Dios. Juan lo vio, dijo, Jesús es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo ratifica que él había sido el Cordero de Pascua, que había sido sacrificado por nuestra redención. Y en ese mismo momento estaba siendo sacrificado el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y los corderos pascuales. El pueblo de Israel se quedaba con el rito, el pueblo de Israel se quedaba con el símbolo. Y Jesús se presentaba como el Cordero profetizado, el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31, dice el versículo 31, dice la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Por qué? Porque él les había comentado que el pueblo de Israel de una manera había fusionado los dos eventos. Y la preparación de la Pascua, hermanos, es el parasebe. Y lo que significa ese término tan raro, parasebe, es la preparación previa a un día de reposo. Y el día siguiente era 15 de Nisan, y era de reposo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de ese día de reposo, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, pues aquel reposo, dice incluso el Evangelio, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque no podían permanecer, no podían trascender el día, no podían ir más allá de las 6 de la tarde, no podían amanecer en un día de reposo, un día especial para el pueblo de Israel. Mas cuando llegaron, el versículo 33 del capítulo 19 de Juan dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, en el versículo 42 dice: ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús, hermanos, cumplió toda profecía. Y en la última cena que tuvo con sus discípulos, Él era el Cordero. Porque todavía no estaba el Cordero Pascual, todavía no había sido sacrificado. Ya lo leímos en Juan 18:28, que los judíos no podían entrar al pretorio porque aún todavía no participaban de la cena de Pascua. Todavía no era sacrificado el Cordero. Y además en relación con el pasaje bíblico de Éxodo, nos queda muy claro que el Cordero era sacrificado hasta la tarde de ese día. Con mayor razón entendemos ahora muchas cosas que sucedieron en la semana, en esa última cena con sus discípulos, cuando Él dice: yo soy el pan y esta es mi sangre. Y con toda seguridad los discípulos, cuando les pidió Jesús que prepararan la Pascua, están un poco absortos, porque aquí iban a comer ese cordero y iba a ser sacrificado dentro de unas horas más.
Pues Él era el Cordero. Él era el Cordero. Por lo tanto, fue una reunión de mucha comunión con sus discípulos, con su iglesia. Y de hoy participamos, hermanos, cada vez que participamos del sacramento, de la comunión, hermanos, estamos recordando todo lo que el Señor Jesucristo padeció y de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estamos haciendo nosotros, hermanos, la realidad de esa redención. Y además anunciamos y estamos conscientes que el Señor viene. De ninguna manera, hermanos, somos llevados o arrastrados por toda la psicosis que hoy está predominando en nuestra sociedad, en nuestro país, por toda esa situación que se está dando. No podemos dejarnos arrastrar por esa psicosis, pero algo es cierto: Jesús viene. No podemos poner una fecha, pero Jesús viene y debemos estar preparados. No somos milenaristas que estamos predicando fechas o haciendo cuentas o cálculos, pero estamos seguros de algo: Jesús viene. Y así como los hijos de Israel en aquella noche terrible, cuando el exterminador pasaba por arriba de las casas, visitando a los primogénitos de Egipto, así nosotros debemos vivir confiados, porque la sangre del Cordero ha sido rociada sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Tenemos plena esperanza en el Señor. Tenemos plena esperanza de nuestra fe. Tenemos plena esperanza de lo que Dios nos ha otorgado. Y creemos firmemente que como iglesia, hermano, predicamos en cada momento y damos testimonio lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Que debemos predicar el Cordero de Dios, que fue anunciado, pero que fue llevado a la cruz del Calvario cuando el pueblo de Israel aún estaba confundido, atendiendo el rito y el símbolo que ya en ese sentido estaban dejando de ser. Ya no tenía sentido. Vieron al Cordero y no lo reconocieron, no lo valoraron, así como lo dice el profeta Isaías: no le estimamos, fue despreciado, no lo reconocimos. Y Él murió por nuestros pecados. El que no tenía pecado tomó el lugar del que tenía pecado. Y en la cruz del Calvario, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, Él clavó el acta de los decretos. Él clavó esa constancia de deuda que teníamos ante la justicia de Dios. Esa sangre que nos ha redimido y que permite nuestra justificación. Él era el Cordero cuya sangre fue derramada por muchos para remisión de los pecados. Y qué tan importante es tener la firme convicción que vivimos en comunión plena por los beneficios del sacrificio del Cordero de Dios. Que estamos cubiertos con su sangre preciosa, resguardados en el amor de Dios, como el pueblo de Israel lo estuvo en la prefigura de lo que ahora es cumplimiento. Jesús es el Cordero de Dios. Y concluyo, hermanos, con dos pasajes bíblicos, es decir, también las últimas palabras de la Sagrada Escritura. El libro de Revelación, capítulo 5, versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el capítulo 7, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios les bendiga, hermanos, y vivamos confiadamente en el Señor. Amén. Nuestro tuyo es tu mano.
Padre nuestro que estás en el cielo, ponemos en tus manos estas ofrendas, que es de lo mucho que tú nos das. Te las ofrecemos con cariño y alegría. Acéptalas y bendícelas, para que sean utilizadas y rindan fruto en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre, donde ya no habrá más hambre, más dolor, más tristeza, más inestabilidad, y donde el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Amén y amén.